Bueno, este encuentro propuesto por Ríos Sanos tiene como objetivo escuchar la voz de científicos que están trabajando fuertemente y desde hace muchos años en lo que respecta a la salud de las especies de la cuenca paranoplatense, desde diversas áreas, desde la biología, y nos parece muy interesante acercarle a los pescadores, que somos un poco los observadores primarios de recursos, los que vamos al río todo el tiempo, información científica para tratar de entender qué es lo que está pasando con nuestros ríos del litoral, que están viviendo un momento coyuntural muy difícil por la sequía extrema que ha llevado a valores históricos los niveles hídricos del río, pero que además sufre permanentemente, bueno, presión humana que hace un efecto negativo en los cursos de agua todo el tiempo, tanto por contaminación como por sobrepesca. Bueno, en este encuentro contamos con dos de los biólogos más reconocidos y a los que los pescadores deportivos le prestamos suma atención, porque además tienen la facilidad de bajar a un lenguaje llano y fácilmente entendible este conjunto de saberes que son complejos de entender a veces para los legos en la materia. En principio contamos con el doctor Claudio Baigún, es investigador principal del Laboratorio de Ecología Pesquera Aplicada del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín y del CONICET. También coordina el programa de conservación de peces y pesquerías y forma parte de la Fundación Humedales. También contamos con el doctor Luis Espíndola, él es doctor en Ciencias Ambientales e investigador adjunto del CONICET, forma parte de investigadores del Instituto Nacional de Limnología, CONICET, Universidad Nacional del Litoral, junto con Martín Bletter, está a cargo del Laboratorio de Hidroecología del INALI, y el doctor Espíndola además trabaja en ecología de peces desde un enfoque hidroecológico. Bueno, gracias en principio por estar acá, por acceder a esta reunión propuesta por el equipo de Ríos Sanos. Y bueno, vamos a hacer algunas consideraciones sobre lo que estamos viviendo los pescadores y los que amamos en general la vida en los ríos del litoral. Vamos a empezar con el doctor Luis Espíndola. Te vamos a preguntar, Luis, ¿se puede considerada adecuada la información científica para regular los cupos de exportación anual de peces que se manejan en general desde el Ministerio de Agroindustria para dar los cupos a los frigoríficos? Si es que acaso el ecosistema soporta semejante presión extractiva como para trascender el mercado interno. Sí, hola, bueno, ya muchas gracias por la invitación. Gracias, Wilmer. Bueno, esa es una pregunta compleja, desde el punto de que no se tiene conocimiento sobre los modelos de exportación de las especies, ¿sí? No hay trabajos relacionados en esa temática. Los informes que se están viendo que el Ministerio se basa son informes de proyectos ecológicos de larga duración, como el EBIPES, o antes conocido como el Proyecto Sábalo, en donde se utiliza para tomar recomendaciones, ¿sí? Ellos recomiendan y ahí el Ministerio evalúa y toma las decisiones pertinentes o no que les conviene. De ahí las interpretaciones, ¿sí? Uno puede interpretarlo de la forma que más le convenga. Bueno, y el que más puede responder a esto es Claudio, ya que él trabaja con las pesquerías. Nosotros estamos desde un punto ecohidrológico, ¿sí? Como te mencionaba, de funcionamiento del sistema, de cómo funciona el sistema. De cómo funciona el sistema teniendo en cuenta tanto las variables hidrológicas, los atributos hidrológicos y, en este caso, particularmente, la relación con los peces. ¿Sí? Esta temática ya se viene investigando hace tiempo y se tiene bastante conocimiento al respecto, pero sin embargo siempre aparecen cosas nuevas, ¿no? Siempre hay que profundizar mucho más. Para mí el término ya es nuevo. Hablar de hidroecología es algo que yo no tenía en mi cabeza, no había leído antes,
Me parece un concepto fundamental, ¿no? Más en el momento coyuntural que estamos viviendo. Tratar de Sí, entender sí, qué claro. pasa a los peces con estos niveles de agua. Claro, porque justamente los estudios que nosotros realizamos en el laboratorio es desde ese punto de vista, cómo el nivel hidrométrico gobierna, ¿sí?, la dinámica y particularmente la estructura, sea abundancia, talla, reproducción de los peces en este caso. Que se puede se puede enfocar desde un punto de la comunidad, ¿sí?, de toda la comunidad íctica, o a un ensamble íctico particular como el comercial. No, eso cada uno decide para dónde lo quiere, dependiendo del objetivo del trabajo, lo maneja, ¿no? Pero bueno, con Claudio hemos tenido varias charlas al respecto y él particularmente, y yo concuerdo con él, en que todavía no se sabe qué capacidad de extracción tiene el río, ¿sí?, el río Paraná. No se sabe cuáles son esos modelos. Desde un punto pesquero, no hay modelajes de cupos de exportación o de extracción, ¿sí? Ya, desde un punto de vista periodístico, te diría, haría una intervención aquí, te diría, bueno, si no se sabe, si la información no es fehaciente, ¿cómo intervenimos de tal manera en el río sin saber si estamos produciendo un impacto negativo, quizás irreversible? Bueno, ahí está. Hay estos trabajos de larga duración, como el proyecto Sábalo, se tienen que tener constante monitoramiento, ¿no? Se tienen que seguir implementando, se tienen que seguir utilizando para poder dar una respuesta a esas necesidades. Particularmente, eh, el ministerio o eh, las instituciones se basan en esos trabajos, ¿sí? Pero no significa que, que, que se pueda tomar, como te dije, son interpretaciones, ¿sí? Ujú. Los informes dan una cierta conclusión y ahí el ministerio o la institución toma eso para llevarlo a cabo para lo que necesita. Bueno, y desde el punto de vista hidroecológico, que es tu especialidad, ¿cómo impacta que un río esté en un nivel tan bajo como el que está ahora, bueno, sobre la masa íctica, y sería recomendable tomar alguna medida precautoria, preventiva, suspender la pesca en estos momentos, así como los pescadores deportivos no podemos salir al agua, que las redes también esperen un poco a que los niveles del río vuelvan a una normalidad? ¿Qué opinión tenés? Sí, sí, sí. Yo particularmente recomendaría un criterio precautorio, llamarlo veda, llamarlo dejar de pescar con redes, una disminución, pero en una situación similar que ocurrió en 2007, en donde no hubo crecidas, ¿sí?, en toda la década, desde 2000 al 2010, únicamente hubo dos crecidas pequeñas, 2003 y 2007, se tomó ese criterio precautorio por 8 meses. Y la situación no estaba ni siquiera en una situación, no se llegó a una situación a la que está ahora el nivel hidrométrico. Tengamos en cuenta que esto de los últimos 50 años es la bajante más importante que se registró. Antes, la década del 70, esto era mucho más común. Claro. Después de la década del 70, esta es la primera vez que alcanza estos niveles. Entonces, ¿y eso cómo impacta? Teniendo en cuenta de que no hay desde 2019 se ve la bajante, ¿sí? En realidad, hace 5 años que el río está en bajante, ¿sí? Bien. De tendencia en baja. La última reproducción grande, que esa la alcanzamos a medir, fue en 2016, 2015-2016. ¿Esa Después es la que hubo sostiene que la pesquería actual? aparentemente sí. Aparentemente sí, porque, por ejemplo, el informe de BIPES dice que la Corte de 2019 falló, ¿sí? No hubo reproducción. Entonces, y los tamaños, las tallas que se han pescado, ¿sí?, corresponderían Bien. a esa Corte, ¿sí? Imagino que la de este año también es a pérdida, ¿no? No va a ser posible. Eh, por cómo viene la condición del río, no,
no se espera una creciente. De todas formas, esto obviamente puede cambiar, pero si no tenés una creciente estacional, con la temperatura adecuada, como ocurre, ¿sí? Cada 6 años, como 4 años, esto Bien. fue determinado por nuestro grupo, principalmente por la tesis de Ana Pierra Buffetti. Si no hay una reproducción, un crecimiento del río en condiciones óptimas, no va a haber reproducción, ¿sí? Y teniendo en cuenta que si hay reproducción, los peces recién van a estar disponibles al stock pesquero en 3-4 años, ¿sí? Ah, Van a alcanzar una talla, o sea que es todo a largo plazo, digamos. ¿es normal que se pierdan cohortes o lo normal sería que cada año haya reproducciones? Quiero saber si No, estamos hablando de situación coyuntural o es algo de la naturaleza. no, a ver, los peces están adaptados a esta dinámica de crecientes y bajantes. Obviamente que la reproducción depende exclusivamente del crecimiento del nivel hidrométrico, ¿sí? De las crecientes. Todavía no se determinó, o hay muy pocos estudios que dicen cuál es el detonante de que los peces empiecen a migrar para reproducirse. Uno de ellos es la creciente. Si no tienen esa influencia, no están influenciados por la creciente, no se producen las migraciones reproductivas, o en menor medida. ¿Sí? Sí. ¿Sí? No hay que ser taxativo con esto, porque tampoco tenemos estudios completos. Pero uno por cómo viene estudiando puede estar infiriendo que si no hay creciente no hay reproducción. Dependiendo el tamaño de la creciente, puede haber más o menos, mayor cantidad o menor cantidad de desove. Principalmente para las migradoras, que son las especies de interés comercial, ¿sí? Sábalo, surubí, dorado, boga. Entiendo. Hablaste antes de que faltaban estudios más profundos al respecto para determinar si una pesquería comercial era sustentable, cosa que sí sostienen aún en plena bajante histórica desde los Ministerios de Producción de Santa Fe y Entre Ríos, que son las dos principales provincias exportadoras. Sin embargo, está ese CPUE, ese índice, ¿no? Que mide la unidad de esfuerzo. Vos me explicarás bien en qué consiste, que podemos ir viendo a lo largo de estos 26 años de exportación cómo ha ido evolucionando. Quizá eso puede dar algún índice de cuánto esfuerzo se requiere hoy para pescar lo que antes se pescaba de otra manera, ¿no? Sí, a ver, lo que te dice eso es el esfuerzo está medido en la cantidad de horas por metros de red, ¿sí? Uh -huh. 4 horas, 100 metros de red, eso vos lo podés manejar. Ahora, pero a ese CPU lo tenés que implementar un modelo de pesquería, adentro de un modelo, ¿sí? Por eso te digo que Claudio está más capacitado para Bien. eso. De todas formas, hasta donde yo sé, no hay modelos que expliquen esa situación, ¿sí? Entonces, la CPV sí es un índice que se puede mantener estable, ¿sí? Que puede no variar, pero la estabilidad de la comunidad, hay otros factores que te la van a determinar. Ya se determinó que hay una disminución de la talla del sábalo, entonces el recurso no puede estar estable como se mencionan o como alegan desde las instituciones. ¿Sí? Hay varios factores que hay que tener en cuenta. Tampoco se sabe cuál es el porcentaje de mortalidad por pesca o por condiciones naturales, por este tipo de bajantes. Entonces, se necesitan complementarse varios factores, varias variables a tener en cuenta para poder llevar a un manejo sustentable realmente de la pesca. ¿De qué modo estresa una bajante extrema a una población de peces? ¿De qué modo le impacta en su comportamiento? Bueno, todo depende de la duración de la bajante, como también de una crecida, ¿sí? O sea, vos necesitas un mínimo de crecida, un mínimo de nivel hidrométrico en aguas altas para que se produzca el desove, ¿sí?
Generalmente para esta zona están en 90 días aproximadamente. Y también sí, tiene que tener en cuenta la pendiente de creciente y de bajante de ese nivel hidrométrico, ¿sí? De ese pulso de inundación. Ahora, la bajante, en esta situación, se perdió muchos hábitats, ¿sí? Lo que es la conectividad con la planicie, muchos hábitats en donde ya la planicie no tiene conexión con el cauce, ¿sí? En este momento calculamos que lo está determinando Elia Brial, que pertenece a nuestro laboratorio, casi un 7% de la planicie estaría conectada, ¿sí? A medida que va aumentando el nivel hidrométrico, obviamente va aumentando la conectividad con la planicie. Y toda esa conectividad con la planicie te genera En nuevos condiciones ambientes. normales, ¿qué porcentaje debería estar conectada de la planicie? Eh, por ejemplo, en condiciones normales estaríamos hablando de un nivel de 3,5, entre 3,5 y 4, teniendo en cuenta la cota de desborde, ¿sí? Que la cota de desborde para el tramo medio del río Paraná en media es 4,5, ¿sí? O sea, ya ahí ya empiezan a inundarse todos los ambientes de la planicie, y en 3,5 debería estar, creo que hay no tengo el dato ahora, pero un 30-40% más o menos, no sé si un poco más también. Y hoy Pero estamos en, recordame, hoy estamos casi 7. en un 7%, 7% de ambientes conectados. Y ya Claro, te muy digo, poco. muy poco. Y estamos por debajo de la cota de aislamiento. La cota de aislamiento que se determinó es 2,3, ¿sí? Por debajo de esa cota, ya la mayoría de los ambientes están desconectados. Por eso te estoy diciendo que hay un 7%, y tal vez un poco menos también. Entonces, y todo eso lo afecta a los peces de una forma de que no tienen cómo salir de las lagunas, no tienen cómo entrar, y a eso sumarle las condiciones del invierno, en donde causan mortandades por frío, por estrés Claro. abiótico y biótico. Bien, todo esto nos da un panorama de un ambiente, bueno, altamente estresado, bueno, con factores bastante negativos y lo peor es que no se aventura una pronta solución, ¿no? Esto va a llevar un tiempito. Sí, sí, sí. Ya te digo, en 2007, en situaciones donde el nivel hidrométrico estaba por arriba de la cota de aislamiento, ¿sí? Por arriba de la cota de aislamiento y llegando a los 3 metros más o menos. ¿Qué Eh, significaría exactamente cota de aislamiento? cuando te comenté, toda la planicie pierde Ujú. conexión con el Sí, cauce principal, sí, ¿sí? sí. Entonces, Ah, ok. eh, en 2007, cuando se tomó ese criterio precautorio, no se estaba por debajo de la cota de aislamiento, ¿sí? Y tampoco la bajante, perdón, duró tanto tiempo como la que está durando ahora, porque también eso es otro factor, el tiempo de duración. Se entiende ¿Sí? entonces que condiciones mucho más favorables que esta, se tomó una medida precautoria y hoy que No, tenemos una situación mucho más agravada, se prosigue como si nada pasara. Verdaderamente sí, preocupante. sí, sí. Y se tomó un criterio precautorio de 8 meses, ¿sí? Importante. Acá, un tiempo importante, acá se está pidiendo, por lo que he escuchado, por lo menos de 180 días, por ahí creo que 90, 180 días. Bien, Entonces, vamos a pasar a Claudio Baigún, nuestro otro especialista. Lo tenemos allí. Ahora sí. Bien, Bueno, vamos con una pregunta entonces bien. Sí, para Claudio Baigún. A ver, toda la situación que ha descrito Luis es bastante preocupante. Un poco sí. la pregunta es cómo salimos adelante de esta situación, qué tenemos que hacer para lograr que dos mundos aparentemente contrapuestos en sus intereses, como el de la pesca deportiva con la comercial, en un marco de preservar el bien a cuidar, que son las poblaciones de peces, puedan armonizar, ¿no? Verdaderamente con una situación de un Paraná y un Uruguay en este estado de crisis, con esta cuestión de los aislamientos que describía Luis,
¿Qué medidas crees vos que hay que tomar o qué harías vos en este instante de los ríos del litoral? Mira, yo creo que, a ver, a mí lo que me preocupa, más allá de obviamente la bajante, que es un fenómeno natural que nadie puede controlar, Ujú. menos en su mayor proporción, porque hay que también decir a la bajante por efectos climáticos se suma un efecto en parte de regulación de caudales que viene de Brasil por la gran cantidad de represas que hay. Y hay ya hay algunos buenos datos que demuestran esto. Hay un trabajo muy bueno del 2016 que demuestran cómo el río Paraná ha quedado regulado particularmente en sus mínimos a partir del desarrollo explosivo de represas que se genera en Brasil desde los años 70 principalmente. Brasil empieza a construir represas en forma muy acelerada desde 1950, pero toma mucha fuerza ello en los 70. Entonces, cuando el río baja mucho, como estas represas tienen que producir energía y no pueden detenerse, hay una cierta regulación de los caudales. Entonces, eso no lo vemos, eso se puede manejar políticamente, la lluvia no se puede manejar. Ahora bien, Es el importante igual el punto este, Claudio, porque yo escuché bastante discurso minimizando el tema de la influencia de las represas. Y vos me decís que el río quedó regulado al mínimo, cosa que es bastante interesante de saber. bueno, no me quiero apartar de tu pregunta, tiene que ver un Sí, poco con esto. ¿Por qué comencé hablando de las represas? Porque sí. evidentemente el manejo de las represas, y en definitiva es el manejo del agua en la cuenca, es un tema que se puede modificar, es un tema que tiene que ver con la gobernanza del agua en la cuenca y es un aspecto meramente político. Nosotros estamos en la última parte de la cuenca, arriba nuestro están Bolivia, Paraguay y Brasil. Bolivia y Paraguay no tienen ninguna incidencia. Bolivia no tiene participación, por ejemplo, en ninguna represa de la cuenca, porque digamos, la presencia boliviana en la cuenca del Plata se da únicamente en el río Paraguay. Ahora, Paraguay, como país, comparte con Brasil la represa de Itaipú. Tampoco tiene ninguna incidencia porque Paraguay no llega a consumir todo lo que Itaipú genera y le vende a Brasil el excedente de energía. O sea que Brasil construyó una represa que se llama Itaipú, en realidad para obtener prácticamente el 100% de energía, porque Paraguay no es un país que consuma lo que Itaipú produce en su totalidad. Entonces, ¿qué está pasando? Las represas lo que hacen, y no es solamente un fenómeno de represas de la cuenca del Plata, es un fenómeno que ocurre en todos lados del mundo y hay otros ejemplos que están bien demostrados. Las represas lo que hacen es acortar el rango de variación entre los máximos y los mínimos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando, por ejemplo, llueve mucho, en ese caso la represa tiene que abrir vertederos, no regula nada y deja pasar el agua. Pero si llueve poco, y por lo tanto necesita acumular agua para generar energía, lo que hace la represa es ir, digamos, acumulando el agua para asegurar que siempre esté en el nivel más productivo. Entonces, cuando, por ejemplo, sabe que va a venir una crecida, porque esto se pronostica, liberan agua para acumular. Entonces, cuando llega el máximo queda, entre comillas, en el embalse y no se transmite hacia aguas abajo. Ahora bien, en épocas de bajante, que es lo que está ocurriendo ahora, también la represa necesita estar seguro de tener al menos algo de agua para poder turbinar. Entonces lo que hace también es acumular un poco de agua. Entonces el mínimo
el mínimo que el río debería llevar aguas abajo, como que se queda levantado un poco hacia arriba. Y si uno mira los gráficos, o el gráfico de este trabajo que yo menciono, pero hay otros, se va a ver que el rango de variación, vuelvo a insistir con eso, entre el máximo que genera normalmente el río, los caudales de crecida, y los mínimos que genera el río, que son los caudales de estiaje, se ha acortado. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que en épocas climáticamente adversas, el río Paraná tiende a estar más alto en sus mínimos y más bajo en sus máximos. Cuando las condiciones climáticas son favorables, el río Paraná tiende a estar igualmente más bajo en sus mínimos, pero los máximos no se ven alterados. Entonces, si los mínimos tienen importancia ecológica, cosa que sí lo tienen desde un punto de vista de los fenómenos de generación de nutrientes, materia orgánica, y cambios, digamos, en lo que tiene que ver con la respuesta digamos, de la planicie a estas bajantes, bueno, eso se ve alterado porque el río ya no baja tanto como antes. Hablo de situaciones normales, esto es una bajante extraordinaria. Entonces vamos a tener más agua cuando en realidad deberíamos tener menos. Ahora, desde el punto de vista de los peces, esto no nos afecta porque las bajantes en el río Paraná son, en general, empiezan en el invierno, hay un pequeño pico que viene del río Paraguay, pero cuando avanza el invierno y viene la primavera, el río está en bajante, pero los peces todavía no se están reproduciendo, ello no los afecta. Lo que debería ocurrir es que luego, cuando viene la creciente, el río crezca, como dice Luis, inunde la llanura de manera adecuada, genere ambientes apropiados para la cría de peces, el desarrollo de larvas, la alimentación de otros peces que son también adultos y que entran a la planicie. Y si las represas regulan eso y no permiten un caudal adecuado, la inundación es deficiente, tanto en intensidad como en duración. Yo creo que la duración es más importante incluso que la intensidad. Entonces, volviendo un poco a la pregunta tuya, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, lo primero es tratando de que el Paraná mantenga un caudal apropiado para conservar, bueno, en este caso, los recursos pesqueros. Podemos hablar de lo que se denomina caudal ambiental, alguna gente lo llama caudal ecológico. Ahora, es muy difícil en un río como el Paraná, todavía, definir qué entendemos por caudal ambiental. ¿Por qué? Porque el caudal ambiental normalmente es un concepto que ha sido un poquito como minimizado en cuanto a la importancia, dado que se asume que si hay suficiente caudal en el cauce principal para navegar, para tomar agua, para hacer, no sé, actividades recreativas, ya estamos bien. Cuando en realidad no necesariamente estamos bien. Lo importante es que, obviamente, se inunde el cauce, pero también se inunde la planicie, o sea, el cauce lleve agua, pero la planicie de inundación se inunda en tiempo y forma. Y ese es el grave problema. En este caso, de bajantes extraordinarias, ahora por Luis me entero que resta un 7% de llanura desconectada. Entonces, la pregunta sería, la pregunta que los biólogos, los ecólogos, los limnólogos se tienen que hacer y tratar de resolver en cierta medida, porque es una información muy valiosa, es qué área inundada necesitamos para mantener los procesos ecológicos en el río Paraná y qué tiempo necesitamos que ese agua esté adentro de la planicie. ¿Es suficiente 15 días? ¿Es suficiente un mes? ¿Necesitamos 3 meses? ¿Necesitamos 6 meses? ¿Todo un año? Bueno, cuando fue el último el niño del año 98, creo,
Bueno, hubo una época, una gran crecida, ahora se me confunden un poco las fechas, donde el río estuvo inundado todo el año y prácticamente no bajó. En el 2000, Luis, vos por ahí me podés ayudar. ¿En qué momento el río permaneció casi todo el año inundado? Que no me acuerdo. Bueno, como ejemplo es la del 83, esa, seguro, y la del Ahí está, 90, sí, esa sí, la del la del 96. 83. Bueno, eso al río Paraná no necesariamente le es beneficioso, porque también es bueno que el río tenga lo que se llama la alternancia entre la fase de potamofase o inundación y la limnofase o fase, porque eso es su ciclo natural. No es bueno que el río esté todo el año inundado, así como tampoco es bueno que el río esté todo el año en bajante. Pero, estimado Claudio, lo que veo es que la canilla está en Brasil y nosotros no tenemos una posibilidad de injerencia allí, o sí, o eso se puede hablar, o de algún No, modo. no, sí, porque bueno, es un proceso político que en realidad Argentina nunca ha encarado, por ejemplo, para el tema de bajantes y para el tema de crecientes. ¿Por qué? Porque las crecientes generan mucho más impacto en la actividad humana que las bajantes, porque Claro. la creciente destruye la costa, inunda las ciudades, las pérdidas son millonarias, la bajante no genera eso. Entonces, Argentina tiene un convenio, un acuerdo con Brasil para regular, para trabajar en las crecientes, pero nunca tuvo para las bajantes. Esto, ¿Esto por qué es? Tiene una explicación, porque en la cuenca del Plata se vivió entre los años 72 y 99 un periodo muy húmedo, que generó que el río Paraná crecía y crecía y crecía. Justamente a propósito de eso, y del niño del 82 que hizo un desastre, es que Argentina generó un acuerdo con Brasil, pensando que, bueno, que acá lo que hay que hacer es manejar las crecidas. Y a nadie se le ocurrió manejar las bajantes, porque eran épocas de vacas gordas, digamos, desde el punto de vista del caudal. Pero Allí ¿qué quiere pasa? intervenir Luis, Claudio. ¿Eh? Allí quiere intervenir Luis. Contame, Sí, Luis. dale. Sí, no, Claudio, disculpa que te interrumpa, pero ahora supongo que ibas a decir eso. Argentina intervino ahora para el tema de la bajante, para que liberen agua. Y de todas formas, como vos bien dijiste, el tema del caudal ecológico, cuánto necesita para inundar la planicie, lo que se liberó de agua, que todos hablaron de ese momento, aumentó en 50 centímetros el río, siguiendo estando por la cota por debajo de la cota de aislamiento, o sea que ni siquiera eso logró inundar la planicie. Claro, te das cuenta el concepto. Acá lo que dice Luis es muy importante, Wilmar, porque la gente como que entre comillas tranquilizó porque el caudal del cauce principal subió, en este caso 50 centímetros, cuando en realidad lo que esto desde el punto de vista de lo que afecta, por ejemplo, a los procesos ecológicos o a la producción de los peces, etcétera, no sirve absolutamente para nada. Es una gota de agua en el océano. Entiendo Ahora, que entonces, desde el punto de vista hidroecológico que maneja Luis, fue insignificante este tema y que además me dijeron que tenía que ver también con liberar el tránsito de unas barcazas sí, paraguayas. así es. Eso te Claro, da una idea. no tenía ningún tipo de condimento ecológico esta liberación de agua. Exactamente, exactamente. Eso da una idea de cómo esto se maneja o se ha manejado de una manera totalmente improvisada, porque había que liberar la navegación por algunos días para justamente permitir el tránsito fluvial de estas barcazas. Es que Brasil accedió a dejar, abrió la canilla por 12 días, esto es el vertedero de Itaipú, después la volvió a cerrar, pero ese no es un manejo racional de la cuenca. Esto es una cosa que, como decía el ingeniero Juan Borus, que ha participado en varias charlas de estas por internet que se han dado en estas últimas semanas, es algo circunstancial que lo resolvieron entre el Instituto Nacional del Agua y los técnicos de Itaipú, en una especie de charla de café, digamos, en este caso charla de internet.
Pero eso es totalmente... Entiendo. Esto tiene que modificarse a futuro, porque no sabemos, porque este es otro problema que hay. ¿Qué va a pasar con el comportamiento hidrológico del río Paraná en un contexto de cambio climático y en un contexto de cambio de uso de la tierra muy importante que tiene que ver con la agricultura y otras cosas? Entonces, esos 30 Y años cambia la evapotranspiración y, bueno, los regímenes de lluvia, cambia todo. hay un montón de cosas que Ujú. cambian, por lo tanto, no todo tiene que ver con lo que va a llover, que los modelos climáticos predicen que va a haber un ligero aumento de precipitaciones en la cuenca alta, pero un marcado aumento de la temperatura. Sabemos que la temperatura es un factor que desata un montón de fenómenos, entre ellos la evaporación o la evapotranspiración, etcétera, etcétera, y que es un factor que en los viejos modelos climáticos todavía no estaba. Ahora sí se ha introducido eso, y ya no hay tanta seguridad de que el río Paraná va a traer más agua en un cambio climático de los próximos 40 o 50 años. Entonces, hay que empezar a pensar no solamente en creciente, sino también en bajante. Entonces, Perfecto, Claudio. Entonces, trabajamos en el debe, entonces está el trabajar en la bajante, así como se ha trabajado en la creciente, aportar al punto de Luis de, bueno, medir esta desconexión entre aguas interiores y grandes cursos, ver cuánta agua necesitamos a partir de eso. Y ahora, Claudio, también te quería preguntar cómo en este marco de río absolutamente bajo y estresado, como vimos con Luis, cómo impacta la pesquería comercial, mal llamar artesanal o bien llamar artesanal, me dirás vos, pero cómo impacta seguir pescando como si nada en un río con estas condiciones. Sobre bueno, todo para exportar, porque ni siquiera estamos abasteciendo un mercado interno de provincias que por ahí estarían necesitadas de esa proteína de alta calidad que se va por los barcos, ¿no? mirá, hay un problema de fondo acá que, como yo, volviendo un poco al inicio de la pregunta Sí. anterior, hay un problema de fondo que es cómo enfocan las provincias o cómo han venido enfocando las provincias, particularmente a partir del año 2000, que es cuando la exportación se incrementa y se transforma en una industria más visible, digamos, porque siempre se exportó sábalo, hay estadísticas de SENASA previo a los 2000 que empiezan en la década del 90, no es que en el año 2000 con la devaluación y cuando el peso pasa, cuando se termina la convertibilidad, se abre la exportación, ¿no? Eso no es así, pero sí se incrementa notablemente. Y es como las provincias, y particularmente acá no puedo dejar de mencionar a la Nación, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque es la autoridad de aplicación, digamos, nacional. ¿Cómo se ve la exportación como fenómeno? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Si realmente es concebible exportar peces en un sistema fluvial. Nosotros tenemos una industria, una exportación de mar muy importante, que tiene que ver con calamar, tiene que ver principalmente con tres especies fundamentales: merluza, calamar y langostino. Y entonces lo que hay que hacer es poner sobre la mesa ciertos números y preguntarse qué genera el sábalo como actividad exportadora respecto a lo que genera la pesca marina, y si realmente es necesario que Argentina exporte sábalo, qué beneficios económicos le da teniendo en cuenta los conflictos sociales que genera. E incluso también hay que preguntarse qué beneficios ha generado la exportación para los productores de pescado. Me estoy refiriendo a los pescadores. Porque beneficios para quien exporta, para el frigorífico, ya los conocemos. Los números más o menos están ahí, están en las estadísticas de SENASA, están en las estadísticas del Ministerio. Hoy, en el año 2019, se exportó el sábalo declarado, agrego porque hay gente que dice que se factura en negro,
pero las estadísticas oficiales te hablan de $1.200 la tonelada, que no es un mal precio, pero que algunos dicen que en realidad se está pagando bueno, está como subfacturado y que a Colombia llega en 1.800, a Bolivia en 1.600, etc. Pero nos tenemos que atener a lo que está en lo oficial. Bueno, se está exportando a $1.200 la tonelada. Y se están exportando, acá hay divergencia en los datos que yo veo, por un lado del Ministerio y por otro lado de SENASA, pero bueno, se está exportando en el año 2019, aparentemente los datos dicen que se exportaron 22.000 toneladas, de los cuales más o menos 20.000 eran sábalos. Hay otros datos que dicen que en realidad eran 17, pero no importa, anda alrededor de las 20.000 toneladas. Bueno, ¿qué significan 20.000 toneladas dentro del marco de exportación de la Argentina, que está exportando muchísimo más, y que recauda por esa exportación muchísimo más que lo que genera el sábalo? Ha pasado a ser la tercera especie en exportación, porque el problema que tenemos en la Argentina es que tenemos un problema en algunas especies de sobrepesca, por ejemplo el calamar ha bajado, etcétera, etcétera, la merluza ha bajado, pero el sábalo se mantiene casi todo el tiempo entre 15 y 20.000 toneladas. Entonces, esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué representa, si el país necesita divisas? ¿Cuánto representa, por ejemplo, frente a los productos agrícolas? ¿Cuánto sale de la exportación de soja, de trigo, de maíz? Es nada. Lo que el sábalo genera es nada. Entonces, para una industria de exportación, yo acá no tengo los números todos en la cabeza, pero recuerdo algunas cosas. Se han exportado en estos 26 años por $600 millones, de acuerdo a una investigación de Río Sanos, de los cuales quedan un 7% de regalías para el Estado, y de ese costo, de los 600 millones ganados, digamos, 80 millones han pagado la pesca de los que van al agua, que son los pescadores, que son los que primero se ponen en la fila de las discusiones, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar sin pesca a los pescadores? Cuando en realidad a la hora del reparto de la ganancia les tocan migajas, ¿verdad? Bueno, ahí hay que, esos números, nosotros estamos, como estamos preparando una charla de estas por Zoom para fines de julio sobre pesca, vamos a ajustar un poco esos números porque hay que considerar los costos también, ¿no? Pero más allá de eso, lo que está faltando, que nadie, salvo así cosas en cuentagotas, ha realizado, es evaluar cuáles han sido los beneficios para las comunidades pesqueras de la exportación. Si, por ejemplo, les ha mejorado o no la calidad de vida, o si se han empobrecido más. Yo creo personalmente que no han mejorado, y al contrario, los ha perjudicado, porque la actividad frigorífica lo que ha hecho es, en cierto modo, destruirles las cadenas informales del mercado interno que ellos tenían. Que obviamente lo lógico es que sean formales, pero al menos tenían eso. Ahora esas cadenas, ese consumo interno se viabiliza a través de la industria frigorífica, que alguna parte destina al consumo interno. Entonces, bien, entonces al pescador le cuesta hacer la diferencia, perpetúa su estado de pobreza y bueno, verdaderamente el negocio no lo hace el pescador, sino quien se lleva el pescado. claro, entonces, yo te voy a decir, ¿cómo tienen que pensar el problema las provincias? Porque la bajante, Wilmar, va a terminar un día, tal vez en octubre, tal vez en noviembre, tal vez en enero, no lo sabemos, como dice Luis, es incierto, pero no se va a ver, ¿qué va a haber cambiado? Absolutamente nada. Acá lo que tienen que hacer las provincias es ofrecer un sistema alternativo para vender el pescado que viene de la pesca artesanal. Ofrecerle al pescador, a través de cooperativizaciones, de mercados alternativos,
de impulsar ese tipo de emprendimientos, y que el pescador en todo caso después elegirá y le dirá, si no se puede eliminar la exportación, le dirá al exportador, yo a 20 pesos el sábalo no te lo vendo porque la cooperativa que está, por ejemplo, en Gaboto, me lo paga 60. Entonces yo de acá en más le vendo mi sábalo a la cooperativa de pescadores de Gaboto, que toma el sábalo a 60, le da valor agregado y lo termina vendiendo, ponele en 150 pesos. ¿Qué hace el frigorífico? Lo pagas a 20 y lo exporta sin nada de valor agregado. Entiendo. Entonces, Te cuento, Claudio, hubo una sistema... experiencia en Varadero con desarrollo del CONICET, en donde se cooperativizó a los pescadores para que vendan en una feria a la población, en una feria los días domingos, y ganaran mucho más por pieza que llevándoselas a los acopiadores. Resulta que terminaban pescando para la feria y también para los acopiadores. Entonces también hay que llevar adelante ese tipo de proyectos con una mirada muy, muy encima del pescador para que no sea el pan y la torta. Es que lo que pasa es que ahí está el rol del Estado, que el Estado tiene que entender que la pesca artesanal hay que manejarla de otra manera. Lo que ocurre es que estos son emprendimientos particulares a veces, de gente que quiere hacer, cambiar un poco las cosas, pero si no tiene el apoyo de la autoridad de la provincia y desde ya de Nación, esto no se va a hacer. Si Nación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, apoya la exportación, cree que es lo mejor que le puede pasar a los pescadores, como me decían a mí durante años, me decían, lo mejor que le pudo pasar al pescador es trabajar para la exportación. Si ellos tienen esa mirada, que por supuesto yo no comparto, es muy difícil. El Estado es el primero que tiene que convencerse de generar nuevos enfoques o nuevas medidas de aprovechamiento de estos recursos. Tal vez, es decir, no pasa el tema por salir a controlar, como se hizo, lo que los frigoríficos hacen. Por supuesto que hay que controlar, por supuesto que hay que ver si están exportando las tallas adecuadas, si están exportando, facturando lo que tienen que facturar, todo eso, mientras el frigorífico exista, hay que controlarlo. Pero de ninguna, eso es un parche, eso no sirve para nada, teniendo en cuenta que el sistema de comercialización no se va a modificar. Y mientras eso no se modifique, el problema, la tensión que va a haber entre la pesca de exportación, incluso la pesca artesanal con la pesca deportiva, lamentablemente va a seguir existiendo. Luis, ¿querés intervenir? ¿Querés aportar algo sobre esto? Hace rato que te veo ahí, pobre, lo tenemos frisado. No, para nada. Sí, solamente agregar que los que exportan el recurso íctico solamente son 3 o 4 países. Los otros países, Brasil creo que no exporta, teniendo el Amazonas. Paraguay, ¿quién más? Creo que estaba Uruguay y no sé si Bolivia también. Y un país africano, creo que era Ghana o no sé. Pero después el resto de los países, ninguno exporta su recurso íctico. Esto porque un curso de agua dulce no puede abastecer una demanda infinita de proteínas, ¿no? Y creciente. Sí, yo creo que no es tan rentable, como decía Claudio, como la exportación marítima, de los recursos marinos. Bien. ¿No? Aparte bueno, cuidan el recurso para un consumo interno, para teniendo en cuenta que es de ellos, digamos, y se benefician unos pocos. Un recurso que es de todos. Justamente por esa verticalidad del negocio, creo que los pescadores deportivos tenemos que de algún modo cuantificar, ahí viene una responsabilidad nuestra también, generar datos de cuánto movimiento económico genera para el país tener una actividad de pesca deportiva y bueno, trabajar obviamente en prácticas sustentables, ¿no? Porque el pescador deportivo, y ahí te voy a preguntar, Luis, a vos, también impacta si genera prácticas predatorias o extractivas. Si trabajamos en la mente del pescador deportivo para que devuelva
si ese pez vuelve al agua, pero además generó un movimiento turístico en toda la zona, ahora, ¿qué pasa? Eso se reparte de una manera horizontal, mientras que el negocio frigorífico es algo bien vertical, ¿no? Que se arregla en una mesa. No, no, claro, totalmente. O sea, vos con un coto de pesca, por así decirlo, no sé cómo denominarlo, uno tiene mucho más beneficios, porque tenés el tipo que le alquila la casa, el que alquila la lancha, el que te lleva a pescar, el que te vende la carnada, ¿sí? Hay toda toda una infraestructura de que para que se mueve, que beneficia a mucho más gente del lugar, ¿no? De ¿En la qué región. O sea, medida, sí, ¿y en qué medida impactamos nosotros? eh, no, la verdad que no Difícil, te sabría difícil decir. saberlo No te también. sabría decir. Mira, Eh, mira, Wilmar, mira, esa pregunta está muy buena y yo siempre, nosotros desde la fundación, y como parte, digamos, también de los proyectos de estudiar la pesquería, yo siempre digo que curiosamente el sector de la pesca deportiva o recreativa es el más invisible, cuando en realidad es el más visible de todos, porque los pescadores deportivos son muchísimo más que los pescadores artesanales, están en el río, basta con ir, no sé, un domingo a Paso de la Patria, que es un espectáculo impresionante, por ejemplo, por citar uno de los tantos lugares de pesca. Sin embargo, el impacto que tiene la pesca deportiva ha sido sistemáticamente ignorado por también las provincias. ¿Por qué? Porque se asume erróneamente que la pesca Sí. deportiva es una actividad solamente de placer, cuando, como dice Luis, es una actividad que también genera fuente de trabajo, porque para salir a pescar hay que comprar la carnada, hay que tener un bote, hay que tener un guía de pesca, hay que haber dormido tal vez en un hotel, comido en un restaurante, todo eso está asociado a una pesca deportiva que, cuando es exitosa, potencia todas esas actividades. Entonces, está bueno que se comience, y creo que en cierto modo ya se toma conciencia de eso, se comience a medir un poco, a tomar algunos números de qué significa la pesca deportiva, porque no todo el mundo hace también captura y devolución, hay que decirlo. Los mismos pescadores deportivos, cuando vos entras en confianza, te lo dicen, Por eso yo decía en qué medida impactamos, porque es verdad que impactamos, muchos pescadores deportivos están convencidos de que nuestra actividad, y por uno o dos doraditos, ese no es el problema son las redes. No, también nosotros contribuimos por el gran número que somos, ¿no? Así es, el tema del uno o dos doraditos es yo creo que es eso que dice que el árbol no te deja ver el bosque, porque si vos le podés sumar uno o dos doraditos, surubíes o lo que sea, por pescador, pero si vos eso lo multiplicás por miles y miles y miles de pescadores que hay, es un número importante. Fíjate que en el Jeff que se hizo, que terminó en el año 2015, que generó un muy lindo proyecto, que generó el Ministerio de Ambiente, le estimó que había aproximadamente unos 7.000 pescadores artesanales. Yo creo que esa cifra está subestimada, yo me animaría a por lo menos duplicarla. 15.000, si querés 20.000. Bueno, ¿cuántos pescadores deportivos hay en la cuenca que entran en el año a pescar? Yo creo que exceden los 100.000 fácil, fácil. Alguna gente yo pregunto siempre, a ver qué idea tienen los pescadores, hay gente que me dice 400.000, nadie tiene mucha idea, pero desde ya que es un número importante. Y sin contar la gente que no es un pescador deportivo o recreativo propiamente dicho, que es la gente que vive en las ciudades que va a pescar con un palo y una Sí, sí, sí. tanza y una bolera y lleva todo lo que salen. Y cuando vos le preguntás para qué pescan, te dicen, no, bueno, esto lo comemos. No es que si no pescan no comen, pero
ya que el pescado es gratis, y la boga es rica, nos llevamos lo que podamos. Es así. Bueno, gente, les quiero hacer una intro a un tema que nos preocupa mucho como pescadores, que muchas veces logramos sentarnos a una mesa con políticos, hacer oír nuestra voz, o creemos que hacemos oír nuestra voz, pero en definitiva luego se toman decisiones no vinculantes o no consultivas, o sea, se nos usa de organismo de consulta. Quiero saber si en el área biológica también pasa lo mismo, si a ustedes los consultan para saber sobre el estado del río, cuánto aguanta en cuanto a pesca comercial, y después les dan o no le dan bolilla, me lo dirán ustedes, pero realmente a veces uno se siente bastante ninguneado. Tenemos muchos representantes, tanto de Ríos Sanos como de otras entidades de pescadores, como la Asociación de Periodistas de Pescadores del Litoral, que nada, son integrados brevemente a mesas de trabajo, pero finalmente las resoluciones o las definiciones concretas sobre el recurso no nos tienen en cuenta. ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, mirá, no sé qué es lo que pasa. Hola. Hola. Se congeló ahí. Otros tipos de intereses por arriba de lo que uno pueda llegar a decir. Desde que se tiene en cuenta la importancia más importante, lo que puede llegar a pescar un frigorífico, a la opinión de un biólogo, ahí ya te está diciendo el problema que es, y como Claudio bien dijo, la cuestión económica siempre tiene mucho más peso sobre todo lo otro. Bien. Existen los informes, ¿sí? Como te los mencioné, ¿sí? Donde uno hace, donde se toman esas recomendaciones o conclusiones y uno la interpreta como se vio en este último momento, en este último tiempo, en función de la bajante particularmente. Pero hay una faltante que es que pocas provincias tienen, que es el monitoreo constante del recurso, ¿sí? Y desde una mirada ecosistémica, enfocándolo desde servicios ecosistémicos, ¿sí? O sea, desde el momento en que el recurso íctico te da diferentes formas de empleo, desde los operadores turísticos, desde mejorar, ponerle un barcito en la playa, de disponer de muelles, de bares, desde todo ese punto, y cómo eso también influencia a la forma de trabajo del pescador. O sea, desde que no se tenga una mirada holística desde ese punto de vista, los problemas van a seguir existiendo, como dijo Claudio. Y en cuanto a la interrelación entre las provincias, porque estamos hablando de ríos que son limítrofes con países, son limítrofes entre provincias, ¿no habría que crear alguna suerte de organismo que tomara en cuenta esta globalidad, y más tratándose de especies migratorias, ¿no? Ustedes hablan de especies que no miden si está del lado del Chaco, que no tiene veda, o del lado de Corrientes, y de Paraguay o Argentina. Me pregunto lo mismo y sería muy utópico que se trabaje a nivel de cuenca, ¿no? No, bueno, pero a nivel territorial argentino quizás se podría hacer algún organismo consultivo litoraleño, ponele. No. Por eso te digo, a nivel de la cuenca del tramo medio del río Paraná, o de todas las provincias que incluyan el recorrido del río Paraná, principalmente, se tendría que haber un solo tipo de ley de pesca. Mirá, y Santa Fe tiene la suya, Entre Ríos tiene la suya, Chaco tiene la suya, Misiones tiene la suya, y uno veda y el otro no. Entonces, y el ecosistema es uno. Y claro, el río no conoce fronteras. Existe lo que se llama la CPC, que es la Comisión de Pesca Continental, que es un organismo que está formado por las diferentes provincias y el ministerio. Eso existe. Lo que pasa es que, primero, que esa CPC
está integrada en general por funcionarios de las provincias, cosa que es lógico, y no incluye a otros actores. Por fuera, por ejemplo, podría haber un consejo asesor académico que se forme y que interactúe con esa CPC. Es decir, cuando se junta la Comisión de Pesca Continental, ese consejo asesor académico también es parte de las discusiones. Bueno, eso no existe, eso sí que no existe. Pero el otro problema es que las provincias, en general, se manejan con un enfoque de tipo convencional. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que la que decide es la autoridad de aplicación sin demasiada injerencia de otros actores. Santa Fe es la única provincia que tiene un consejo de pesca. Tiene un consejo de pesca a nivel provincial que es no vinculante, pero lo tiene. Las otras provincias ni siquiera contemplan eso. ¿Qué quiere decir? Que otros actores u otros sectores que orbitan alrededor de la pesca no tienen opinión, no tienen manera de expresar esa opinión. Entonces, la autoridad de aplicación dice, yo soy el que regulo, yo soy el que manejo, yo soy el que decido. Ustedes pueden opinar, en cierto modo, en Santa Fe al menos, pero el que decido soy yo. En las otras provincias ni siquiera se da ese tipo de posibilidad, porque no existe ese instrumento legal. Eso tiene que ver también con, y vuelvo a la primera pregunta, o a la segunda pregunta tuya, ¿qué hay que hacer o qué se puede hacer? Una de las cosas que hay que hacer es mejorar los marcos normativos, porque los marcos normativos, como dice Luis, primero difieren entre provincias, algo que particularmente entre provincias contiguas es medio absurdo, pero además están un poco viejos, están un poco pasados de moda, porque en parte responden a un río Paraná que ya no existe, que es el viejo río Paraná, que se estudiaba en el siglo pasado, y no quiero decir en 1920, estoy diciendo en 1980, 1990. Hoy hay un río Paraná que tiene otros problemas, o algunos problemas se han agravado. Entonces hay que ayornar las normativas de pesca a eso. No podemos seguir pensando que las islas están ahí, que la gente entra a hacer ranchadas a las islas y no hay problema. Hoy en el Bajo Delta hay gente que ya no puede pescar más en ciertas islas porque los echan, porque hay cauces que se han cerrado, porque la ganadería ha crecido de tal manera que, ha desplazado a los pescadores de algunos sectores. Nosotros hemos hecho unos mapas con mapeos participativos con la becaria, que actualmente ya se ha doctorado, del CONICET, que ha mapeado dónde los pescadores han perdido territorio, mayormente a manos de, por ejemplo, la ganadería, o la forestación en algunos casos. Entonces el río Paraná ha cambiado y hay que ayornar estas normativas. Y eso tiene que ver con tu pregunta. ¿Por qué nosotros queremos decir cosas y que nos tengan en cuenta, y al final, aunque nos convocan a alguna reunión, cosa que por supuesto está bien, no tenemos peso en las decisiones finales? Porque no está el instrumento para que ustedes tengan peso. Nosotros tampoco. Podría haber una normativa que diga que tiene que haber un consejo asesor académico, pero no la hay. Como no la hay, depende de la voluntad del que maneja el recurso. Se entiende, se entiende. Lo que sí estoy convencido que hay que hacer es esto, establecer vínculos más estrechos entre el sector nuestro de la pesca deportiva, que carece de la información valiosa que ustedes nos dan, y en contrapartida queremos preguntarles a ustedes en qué podemos ayudar nosotros los pescadores deportivos a ustedes como observadores primarios. En algunos programas, por ejemplo, de marcado de tiburón, se ha hecho muy bien una tarea de reconversión de pescadores deportivos que ayudan a toda esta tarea. Se han permitido recapturas de tiburones en el sur de Brasil, que dan cuenta de que originalmente fueron pescados en Mar del Plata, permite establecer algún dato científico. ¿En qué podemos ayudar ustedes a nosotros y nosotros a ustedes? Respecto a eso, hay un trabajo de la Universidad del Nordeste, en donde hay marcado de peces.
Y la responsabilidad la responsabilidad de que si encuentran una embarcación, llamen o se comuniquen como lo informa la marca, digamos. Siendo responsables desde ese punto de vista. Así, creo que eso, la responsabilidad está en todo, ¿no? Entiendo. Creo que por ahí podría ser una de gran ayuda cuando hay Sería bueno trabajos. generar programas de investigación científica que incluyan al pescador deportivo, que van a tener un soldado ahí muy comprometido con una causa medioambiental, y eso va a ser beneficioso para las dos partes. Claudio, sí, opino ¿tiene igual. alguna idea la participación del pescador? ¿Te parece viable en algún aspecto? No solamente viable, sino necesaria, tanto del pescador artesanal como el deportivo, porque los pescadores, mirá, por supuesto hay mucha variabilidad, mucha dispersión de cosas a veces, pero los pescadores tienen buenos conocimientos, hay gente que sabe mucho, conoce el río, conoce el movimiento de los peces, conoce el comportamiento, y tiene mucha información para aportar. En general, el enfoque en general de la ciencia, digamos, tradicional, es un poco manejarse desde una epistemología que tiene que ver con el método científico y donde este conocimiento, llamémosle local o tradicional, no tiene demasiado peso, no tiene demasiada injerencia. Yo estoy hablando, por supuesto, de la mirada de lo que es la biología pesquera o la gente que se forma en biología pesquera. Porque también, si uno va y hace esta pregunta a un antropólogo, a un sociólogo, al contrario, te va a decir lo importante, lo principal es hablar con el actor. ¿Quién es el actor? El pescador, artesanal o deportivo. Y los pescadores deportivos tienen mucho para aportar, porque primero tienen una ventaja, son miles de miles, y nadie sabe cuánto. Segundo, que generan actividades que todavía no están bien aprovechadas, como por ejemplo son los concursos de pesca. ¿Cuántas toneladas de papel debe haber o ha habido, tal vez hasta destruido, con datos que tienen que ver con concursos de pesca? Ahí hay un montón de información muy valiosa que todavía no se la ha sabido aprovechar bien, por un lado, pero por otro lado tampoco se ha entendido desde el lado del sector deportivo cuánto vale esa información y por qué no hay que destruirla. Yo hace unos años hicimos un trabajo con Norberto Oldani. Norberto utilizaba los datos de los concursos de pesca del surubí para estudiar las tendencias de cómo, digamos, evolucionaba el surubí en cuanto a la captura por unidad de esfuerzo y en cuanto a la talla. Y él veía, oímos, que por ejemplo, a medida que pasaba el tiempo, la captura por unidad de esfuerzo disminuía, o sea, un pescador necesitaba más horas para capturar un surubí que en los tiempos, digamos, pasados. Y las tallas eran un poco menores. O sea, esa información es muy importante. Y es una información que todavía no se ha logrado integrar. Perfecto, Claudio. Desde la parte comunicacional te diré que, bueno, en lo particular trabajo mucho en tratar de concientizar al pescador del siglo XXI en cuanto a tener prácticas sustentables, ¿no? En cuanto a cuidar ese recurso, necesitamos de ambientes sanos. Ahí viene la información que les requerimos a ustedes. Necesitamos que la gente entienda que nosotros también somos una amenaza más al río que ya sufre por otros factores como la contaminación, un tema del que no hemos hablado hoy, la siempre presente amenaza de una pastera nueva o de algún otro agente industrial contaminante fuerte, y que nosotros también generamos un impacto en el río. De algún modo, la contraprestación que queremos dar es ayudar en algunas cuestiones que tengan que ver con el estudio de estos ambientes, por eso nos ponemos a disposición de ustedes para darles una mano en todo lo que puedan y en hacernos oír, y sobre todo también desde lo periodístico en visibilizar a los contenidos y a la generación informativa de científicos como ustedes. Nos parece muy valioso que esa información no quede en circuitos cerrados, sino que se haga pública
y que cuenten con nosotros para dar a difundir cuestiones que tengan que ver con tirarle un centro a la naturaleza en tiempos tan sufrientes, ¿no? Para tantas especies. No sé qué les merece esta reflexión, si quieren aportar algo. Así que creo que esta charla ya vamos a ir redondeándola. Seguramente ustedes tendrán sus cosas por hacer. Y bueno, nos ha faltado aquí Norberto Aldani, a quien después también vamos a contactar para que agregue su punto de vista. Luis. Sí, no, Claudio, no sé si vos ibas a decir algo. No, yo considero que es muy valioso la necesidad de hacer esta sinergia entre la academia y los pescadores. Acá vuelvo a insistir, deportivos y artesanales. Digo porque hay que terminar con la nefasta dicotomía que existe, que vos la mencionaste, Wilmar, donde los pescadores deportivos consideran que los artesanales son los depredadores y ellos tampoco se miran al espejo. Siempre recuerdo una charla que tuve a bordo de un catamarán en Cabra Corral, cuando estuve haciendo un proyecto de evaluar las pesquerías deportivas de Salta hace no mucho tiempo, hace 3 años, y fui a una noche al catamarán a embarcarme en una de las tantas salidas de los tantos catamaranes que hay, que creo vos, Wilmar, los debés conocer. Sí. Es un pesquero extraordinario, es el pesquero de la zona norte del país, no hay otro pesquero que lo iguale a Cabra Corral. Y cuando vos te sentás ahí, entrás en confianza, porque yo fui a hacer unas encuestas arriba del catamarán, y los mismos pescadores te decían, los muchachos son un poco traviesos, podemos sacar 25, pero escondemos la bolsita de arpillera en el baño, en el techo, y nos llevamos 200, 300. Esto que vos decís. O sea, también el pescador deportivo tiene que darse cuenta que puede estar, y que naturalmente yo coincido que hay que cambiar la manera de manejar la pesca artesanal, particularmente con lo que tiene que ver con la industria de la exportación. Es decir, hay muchas cosas que confluyen en la necesidad de modificarse. Y realmente hay que empezar a tener en cuenta al pescador deportivo, cosa que en general se lo ha ignorado, en los proyectos también, porque en general como los proyectos están orientados a medios de vida, y bueno, siempre, claro, el pescador artesanal es el que está más vinculado a esos aspectos, pero alrededor de la pesca deportiva también hay medios de vida. Y la verdad es un proceso evolutivo, Claudio. Los pescadores deportivos, y me hago un mea culpa también, me ha tomado mi tiempo cambiar la cabeza y dejar de ver al artesanal como un enemigo, tomarlo como un individuo que tiene formas culturales ancestrales de vida, entender que él también necesita de ese recurso, en el caso de ellos no para una cuestión meramente recreativa como la nuestra, sino como forma de vida, y la cuestión es que el río nos alcance para los dos, para mantener nuestro deporte y la economía que genera la pesca deportiva, y que le alcance a ese señor que viene de padre, de abuelo y de bisabuelo, pescador artesanal, y que tiene derecho a perpetuar su manera de vivir y de relacionarse con el río, también para hacer su subsistencia. Hablando con un artista, con Jorge van der Mole también, me ponía un tercer aspecto, me dice, si se muere el río, se muere el arte alrededor del río. Así que fíjense qué implicancia cultural que se va ampliando en el círculo, ya involucra pescadores deportivos, comerciales, artistas, formas culturales de vida vinculadas al río. Nosotros queremos que todo eso subsista y entendemos que lo que desbalancea todo es la exportación de pescado de río. Así que por eso la insistencia en ese aspecto. Luis, querido. Sí, desde ahí es ver al río como desde los servicios ecosistémicos tangibles e intangibles. ¿Sí? Los intangibles son todos los hechos culturales, los tabúes, las creencias que existen, ¿no? Que es lo que estás mencionando vos de los pescadores artesanales, que vienen desde generaciones pescando y no se mueven de ahí, y van a seguir, se inunda y vuelven al lugar, se corren. Esa dinámica de la planicie de inundación, el río, el pescador artesanal la tiene bien sabida, y tal vez no es tan aprovechable como
para nuestras necesidades. Wilmar, Sí, quiero agregar, sí, Claudio. quiero agregar una cosa que te quede grabado que es importante, porque esto se planteó, y es más, me llamó, ¿cuál es el apellido, Luis, de Eliana, que trabaja con... Everle. Sí, que es la asesora o no sé qué cargo tiene en el Ministerio de la Producción de Santa Fe, Es para pedir mi Sí, opinión sobre si había que ver o no velar. secretaria privada. Sí, una cosa que es importante, que hay que mencionar, es la siguiente, porque uno habla, la exportación digamos, el gran problema, pero acordate, y hay que acordarse, que hay mucha gente que vive, pescadores me refiero, asociados a la exportación porque han quedado cautivos de eso, ¿sí? Entonces, eh, queremos sacar el frigorífico, ¿y qué hacemos con toda la pesca artesanal si no la organizamos? Por eso digo que las provincias tienen que cambiar la manera de ver el tema de la pesca artesanal. La exportación se va a ir sola el día que el pescador descubra que tiene 2 o 3 cooperativas para ir a venderle un sábalo a 60 pesos y no a 20. El día que eso pase, el frigorífico cierra y se va, porque no es competitivo. Entonces yo le dije a Eliana, le dije, vos querés vedar, podés vedar, pero pensá qué vas a hacer con esa gente que hoy vive de eso. Ellos no son los culpables de la exportación, quedaron cautivos, ¿se entiende? Entonces hay que mirar el tema en el contexto cultural, social, económico, pesquero, y en el contexto de la cuenca, porque esa es la gran diferencia entre el río y el mar. Nosotros, como dice Luis, la pesca hay que mirarla como un servicio ecosistémico. La cuenca es un factor importantísimo, y no como si fuera una especie de commodity, ¿no? Como es, por ejemplo, pues la soja. Entonces, eso no pasa en el mar. El mar no tiene el efecto de la cuenca. Acá te lo tenemos, ¿no? Te ponen una represa en Paraná Medio y se acabó la pesca aguas abajo o aguas arriba. Entonces, hay que tener esa mirada que él dice, bien global, y en la cual hay que pensar cómo trabajar también con todo lo que tiene que ver con la pesca, lo social también, lo económico, lo cultural, etc. Bueno, Lo que esa es la vemos que gran no diferencia. cambia, Claudio, es que siempre se piensa en el extractivismo puro. Aquí no hay nunca una intención de cría de pescado, porque uno no está ni siquiera en contra del negocio de la exportación. Lo que está en contra es de que se use un recurso público para fines privados, que se beneficien un puñadito de empresas, que no son más de 20, a costa de un recurso de todos, con una especie emblema que es el sábalo, el gran transmisor de energía de la cuenca, que si bien no es una especie que buscamos los deportivos, afecta a todo el ecosistema. Realmente cuestionamos que nunca haya una mirada ni hacia un mejor reparto, como el que decís vos, Claudio, de permitirle el cooperativismo al artesanal para que tenga mayor rentabilidad y mejore sus condiciones de vida, y tampoco hay un direccionamiento hacia la producción de peces, ¿no? Siempre es pensar en extraer. Esto supongo que de la mirada, ¿cómo era la palabra? Ecohidrológica, es lo que pesa fuerte en los ríos, ¿no, Luis? Sí, sí, desde ese punto de vista de cómo el dinamismo que tiene el nivel hidrométrico o las variables ecohidrológicas, se tienen que tener en cuenta todos los otros factores, todos los otros actuantes. Como decía Claudio, desde una mirada económica, social y cultural también. Por eso, tratarlo al río como una sola cosa, con una sola mirada, con una mirada holística, o desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos que aportan, que benefician a todos, y tendría que hacerlo a todos por igual, en una Así es, forma así es. utópica. Y bueno, por eso te decía yo, esa mirada convencional. Cuando yo hablo de enfoque convencional, estoy pensando en una mirada que está más asociada a una pesca más marina, que es netamente extractivista, que también tiene sus problemas desde ya, no digo que eso es lo ideal, que se traslade esa visión al ámbito del agua dulce. No se puede hacer eso, está prohibido hacer eso, desde el punto de vista conceptual. Porque los ríos son otra cosa. La producción en el río
tiene que ver con lo que se mencionaba Luis, con lo ecohidrológico y que la llanura de inundación se mantenga en buen estado, saludable, que el río mantenga los cursos, etc. Eso no se da en el mar. Entonces, en el mar lo que produce la producción pesquera son los frentes, es otra historia. Acá en el río tenemos que mirarlo de otra manera. Entonces yo coincido con la mirada de Luis. Un enfoque ecosistémico para manejar las pesquerías, tanto deportivas como artesanales. Y reducir la pesca de exportación a, en todo caso, sino algo mucho más lógico, porque realmente no tiene sentido seguir pescando todos los años 20.000 toneladas. El río sube, se pesca 20, el río baja, se pesca 20. Siempre es más o menos así, entre 15 y 20.000 toneladas. No hay un manejo asociado a lo ecohidrológico como Luis menciona. Entonces hay que cambiar esa mirada. Y en ese barco tienen que subirse todos, pescadores deportivos, artesanales, biólogos, funcionarios, sociólogos, etc. Gracias a ambos por su tiempo, por su mirada, por compartir sus saberes, han sido muy ilustrativos y bueno, realmente creo que este tipo de intercambios tienen que ser más frecuentes porque necesitamos de ustedes. Necesitamos de la gente que sabe, que conoce el río y sobre todo que lo ama desde otro lugar. Nosotros como pescadores, por necesitar ambientes sanos y tener nuestro objeto de disfrute allí, ustedes porque les interesa las cuestiones biológicas que allí ocurren, ayudémonos y quedemos a futuro siempre en contacto para atender estos puentes que me parecen sumamente valiosos. Gracias a los dos. Wilmar, cuando esto se levante, que algún día se va a terminar, es importante que así cuando nosotros los biólogos organizamos reuniones, vengan los medios como puede ser Weekend, El Pato, o radios, etcétera. Cuando ustedes hagan lo mismo, también es bueno transmitirle a los pescadores ciertas cosas. Por ejemplo, esto que hemos hablado hoy, algunos de estos conceptos, tanto Luis como yo, es bueno que también los pescadores los escuchen. Me quedan muchísimas cosas en la mochila que para ir madurando con el tiempo de esta charla. Luis, gracias por ilustrarnos sobre todo lo que vos estudiás. Esto nos deja muy preocupados que la cota y la parte interior de los ríos esté bastante desconectada con los grandes cursos. Y bueno, a pensar y a rogar que el tiempo nos ayude, dado que las políticas no parecen ir en el sentido correcto. Sí, la verdad que sí, hay que hacer la danza de la lluvia en la cuenca alta para que mejore la situación y que se mantenga esa tendencia, ¿no? Sí. De que el río crezca. Bueno, abrazo grande a los dos y bueno, los convoco para algún otro momento a seguir o les pongo la pelota en su campo cuando ustedes crean necesario dar a difusión algo que merece ser conocido por el gran público. Aquí estaremos desde Río Sano siempre tratando de dar una mano. Bárbaro. Dale. Muchas gracias por el contacto. Gracias.